y para que el día de hoy, el día de mañana, tus descendientes o mis descendientes, es decir, las generaciones futuras, tengan los derechos mejores que el día de hoy. Hoy tienen que haber protestas, el día de hoy tiene que haber guerras, el día de hoy tiene que haber revueltas y activismo para que el futuro sea mejor. Entonces así pasó hace más de 50 años. Hubo guerras, hubo revueltas, hubo protestas, hubo activismo, y esto es de la época de nuestros abuelitos. Por ejemplo, también hubo la guerra de Vietnam. Fue una guerra entre Estados Unidos y el pueblo de vietnamita que se encuentra debajo de China, y para evitar que esa guerra afectara a tantos soldados que fueron enviados injustamente, se levantó el movimiento hippie o el movimiento de los años 60, donde proclamaban la no guerra y sí el amor y sí la paz. Haz el amor y no la guerra. Esto fue en los 60, fíjense. También al mismo tiempo surge en los años 50, años 60, la proclamación y forjar la justicia del pueblo negro por parte de Martin Luther King. De hecho, este personaje viene también en su libro. Es este personaje que se encuentra en la figura 21, 2.1.2 en la página 109. Porque aquí dice, entre 1955 y 1968, Martin Luther King encabezó el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos contra la discriminación de la población afrodescendiente, y lo asesinaron en 1968. Lamentablemente, para que el día de hoy tú goces los derechos, tú goces lo que tenés el día de hoy, tuvo que haber muerto mucha gente. Por eso es que yo insisto y les quito de la cabeza que los derechos no se logran pidiendo, se logran protestando, se logran gritando. O como este, ¿no? También surgen otros movimientos contra el capitalismo, es decir, aquel sistema que oprime a las masas pobres y que popularmente proviene de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea, porque explota, porque utiliza y porque le, le brinda injusticias a los pueblos como nosotros. Y surgen, por otro lado, protestas en contra del comunismo. ¿Recuerdan cuando vimos la guerra o la revolución rusa en las secuencias pasadas del eje temático 1? Recuerden que cuando estaban en la en la Primera Guerra Mundial, Rusia en contra de Austria-Hungría, ¿se acuerdan? Rusia se tuvo que retirar de la Primera Guerra Mundial porque sufrió una revuelta o una revolución civil, una guerra civil, ¿se acuerdan? En 1917. Pues fue gracias al comunismo, porque la gente de Rusia estaba muy, muy dolida, estaba muy inconforme con el gobierno de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia era muy injusto con su pueblo. Entonces, el pueblo de Rusia impulsó al régimen comunista, es decir, donde todos seamos iguales, donde no existan ricos, donde no existan pobres. Entonces, al contrario del movimiento capitalista, hubo gente que estaba en contra del comunismo. ¿Por qué? Pues que lo creían como una amenaza, lo creían una especie de fascismo. Entonces, durante el siglo XX, de 1960 hasta nuestros días, surgen todas estas protestas, todas estas guerras, todas estas revueltas, todo este activismo para que el día de hoy tú y yo tengamos los derechos que tenemos. Ahora, ustedes a lo mejor se preguntarán, bueno, ¿y por qué tanta revuelta? ¿Por qué tanto revoltoso? ¿Por qué tanta marcha? ¿Por qué tanta protesta y manifestación como las que hay aquí en León? ¿Por qué? Porque logran cosas, porque las protestas arrancan los derechos, no se logran pidiendo. Entonces, por ejemplo, en las protestas se logró el voto para que las mujeres pudieran elegir a sus representantes. También las protestas lograron derechos laborales para las mujeres, porque antes no se les permitía trabajar y ahora sí se les permite trabajar. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres dependen de los hombres. También se les brindó derecho reproductivo y control sobre su cuerpo. ¿Qué pasa?